Muy buenas tardes, doctor Arévalo. Estamos iniciando en 10 segundos, por favor. Gracias. Doctor Arévalo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo vamos? ¿Ya está? Ya arrancamos. Un segundito. Alberto. ¿Tienes periódico de allá? ¿Tienes periódico de allá? ¿Alguien tiene periódico de allá? Nada más, gracias. Bien, ahora sí, doctor, iniciamos. Muy buenas tardes. La Corte Superior de Justicia de Tacna y el Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional de nuestra Corte, al cumplirse el segundo aniversario de funciones de este módulo justo el día de hoy, continúan con el ciclo de conferencias programados con el día de hoy con el tema reglas de competencia en el proceso contencioso administrativo, que estará a cargo del juez supremo titular, doctor Javier Arévalo Vela. Antes de dar inicio a esta conferencia importante, queremos invitar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, el doctor Renzo Manuel Medina Chávez, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida de este curso. Doctor Medina, muy buenas tardes. Ahora sí. ¿Me escucha? Disculpe, doctor, no se encendía el micro. Ya. Muy buenas tardes con todos y todas. Doctor Arévalo, doctor Javier Arévalo Vela, juez supremo titular de la Corte Suprema de la República. Muy buenas tardes con usted también, doctor, y muchas gracias por este ciclo de conferencias organizado por el Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que cumple 2 años, con su segundo año de aniversario. Doctor, gracias por aceptar esta conferencia. De antemano le saludo al presidente de la Corte. Y asimismo, el curso que usted va a realizar o el ciclo de conferencias que vamos a realizar con su persona es reglas de competencia en el proceso contencioso administrativo laboral. Voy a hablar por su participación. Acá lo dejo para que usted continúe con este ciclo de conferencias. Como le vuelvo a decir, la Corte de Tacna está agradecido por su presencia y por el discernimiento de su experiencia que usted tiene en este tipo de conferencias y también en por este segundo aniversario del Módulo Corporativo Contencioso Laboral. Adelante, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Bienvenido. Presidente, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tratar un tema referido a las reglas de competencia en el proceso contencioso administrativo. El tema, si lo decimos de esta manera, podemos pensar en un contencioso administrativo general, pero nos vamos a referir solo al contencioso administrativo laboral. Valgan verdades que el proceso contencioso administrativo debería ser uno solo. Sin embargo, la naturaleza propia de las pretensiones de carácter laboral que se discuten hace que sea necesario que tenga algunas reglas. Unas reglas sobre todo de competencia, no vamos a hablar de la jurisprudencia, pero entonces empezamos con nuestra conferencia. Siguiente lámina, por favor. El marco constitucional.
Las resoluciones que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Esto lo dice el artículo 148 de la Constitución y nos habla de un proceso contencioso. ¿Cuál es su objetivo de este proceso? Tutelar la legalidad. Y su objetivo, proteger a los administrados. La legalidad, porque debe ser respetada todas las normas legales, incluso la jerarquía constitucional. Ustedes saben que un proceso contencioso administrativo se puede declarar la inaplicación de una norma con rango de ley, pero proteger a los administrados, porque las personas que reciben servicios o cumplen obligaciones ante la administración pública, muchas veces son objeto de atropellos, de decisiones lesivas a sus intereses, y por eso este proceso es una forma de proteger a los administrados. Siguiente lámina. El marco legal ha variado. Antiguamente, en la Ley 26.636, Ley Procesal de Trabajo, que ya está derogada, había un proceso contencioso administrativo. Eso fue derogado por la Ley 27.584, y esta ley ha tenido modificaciones, el Decreto Legislativo número 1067, un texto único ordenado, que fue el Decreto Supremo 03/2008 IUS, luego una modificación respecto a las medidas procedimentales y la intervención del Ministerio Público, y finalmente tenemos en este momento el texto único ordenado de la Ley 27.584, ¿sí? Es del año 2019. Siguiente. ¿Cuáles son las entidades de la administración pública que emiten resoluciones laborales? Ya en adelante, en esta conferencia, cuando hablemos de la administración pública, nos vamos a ocupar solo de pensar en estas instituciones, ¿ya? Porque hay otras que definitivamente no nos interesan. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene a su cargo la SUNAFIL, el Tribunal de Fiscalización Laboral, y también actúa como autoridad administrativa de trabajo. Les voy a poner los ejemplos. El caso de SUNAFIL es un organismo que puede imponer sanciones de multa por faltas leves, graves o muy graves, pero las faltas leves y graves son conocimiento ya del Poder Judicial, porque ahí se agota, por supuesto, si es que lo desea el interesado, se agota la vía administrativa. Pero si fueran muy graves, los tiene que conocer el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿ya? Entonces ya saben, faltas muy graves, Tribunal de Fiscalización Laboral. De menos gravedad, SUNAFIL, o sea, la Dirección Regional. ¿Y la Autoridad Administrativa de Trabajo quién es? Es justo el Ministerio de Trabajo, obviamente a través de direcciones, que emite resoluciones en determinados temas. Un cese colectivo, una autorización de suspensión de actividades. Es decir, hay una infinidad de decisiones que puede tomar y que las emiten las autoridades del Ministerio de Trabajo. Todo esto, competencia del juez de trabajo. Luego tenemos al SERVIR. El SERVIR, su principal órgano es el Tribunal del Servicio Civil. Este tribunal puede emitir, emite resoluciones, y esas resoluciones pueden ser impugnadas en la vía judicial. Luego tenemos la ONP, que tiene un tribunal administrativo previsional, referente a las pensiones. Pues bien, también lo pueden impugnar ante el juez de trabajo. Finalmente, la administración pública en general, cuando emite resoluciones administrativas laborales. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en un municipio, en una institución pública, en primera instancia resuelve el organismo de recursos humanos, y en segunda instancia resuelve pues el alcalde, ¿no? Es una administración pública. O resuelve el director municipal. Estamos poniéndonos en un supuesto, ¿no? En ese caso, puedes impugnarlo ante el Poder Judicial, la resolución, y no es una resolución que pertenezca a tus órganos. Esto es un poco
menos común, ¿eh? En realidad, lo que más llega acá es SUNAFIL, Tribunal de Fiscalización, Autoridad Administrativa de Trabajo. Eso es lo que más se presenta en el contencioso administrativo laboral acá por Lima. No sé cómo será por Tacna. Siguiente. La finalidad del proceso contencioso administrativo, adecuando la causa, el artículo 1 es el control por el Poder Judicial de las actuaciones administrativas en materia laboral de la administración pública que emite resoluciones laborales. Ya vieron ustedes cuál es la administración pública que emite resoluciones laborales. Lo acabo de explicar. Siguiente. Antes de entrar a la competencia, debemos hablar de la jurisdicción. El Estado peruano ejerce jurisdicción porque tiene que solucionar problemas, conflictos, aplicando el derecho a conflictos entre particulares y conflicto entre el Estado y particulares. Esto es lo que nos interesa, ¿eh? Conflictos entre el Estado y particulares. Porque los conflictos de particulares se van a la vía civil, a la vía laboral, depende de lo que se trate, pues. Eso lo van a ver ustedes y lo han visto siempre, ¿no? La competencia, en términos generales, es la facultad de los jueces de administrar justicia por territorio, materia, función y cuantía. Estas son las reglas de competencia. Lo que llamamos, se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. Y acá tenemos, pues, territorio, materia, función y cuantía. Siguiente. Siguiente lámina. Competencia por razón de la materia. Por razón de la materia, el juzgado de trabajo conoce de pretensiones contra prestaciones de servicios de carácter personal sujetas al derecho laboral público, es decir, los trabajadores de la 276, de la ley Servir, del CAS, como veremos. También conoce de las carreras especiales al servicio del Estado. Por ejemplo, conoce de los policías, de los militares, de los diplomáticos, de los profesores que abundan, y las pretensiones propias del derecho de la seguridad social. Pero cualquier seguridad social no, sino de la 2530, la 19990, que tiene ahora una nueva reglamentación. También de los regímenes especiales militar policial. Siguiente. Por razón de la materia, el juzgado de trabajo también conoce de actos materiales contra trabajadores al servicio de la administración pública. Y esto dirá, ¿cómo es esto? Les voy a poner un caso que se presenta y se va a presentar este año, a fin de año. Y vamos a suponer que un trabajador labora para un municipio. Ustedes saben que es común que los alcaldes, cuando lleguen, expulsen del trabajo a los trabajadores de la anterior administración para poner los suyos. Entonces, en este caso del ejemplo, un buen día, el 1 de enero, el 2 de enero llega un trabajador y le dicen, ya no puedes entrar al municipio porque es una orden del alcalde, una orden del gerente, bueno, de cualquier autoridad. Y el vigilante le dice eso. Pero este trabajador no tiene un documento, no tiene nada. Ese es un acto material, cuando la administración pública hace sentir su poder, pero no ha expedido ningún acto administrativo. Entonces ese trabajador va y no lo dejan entrar a su trabajo. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Pues hacer una constatación policial, que será el documento que le permita, pues, sostener de que no lo dejaron entrar al trabajo, por lo tanto estaba despedido. Ahí tenemos un caso de competencia por razón de la materia. Siguiente. También tenemos las actuaciones sobre personal al servicio de la administración pública, que lo hemos dicho. Todos los trabajadores públicos de los regímenes públicos generales y especiales entran en esta calificación. Siguiente.
Los trabajadores CAS pueden venir al Poder Judicial agotada la vía administrativa, y eso está en el Decreto Supremo 075/2008 PSM. Pero acá hay que hacer una precisión. El trabajador que entra a CAS, trabajador empleado, porque si es obrero es otra cosa, el trabajador empleado que entra por CAS, él siempre va a ser CASA. Que acá se estén haciendo demandas, incluso sentenciando a veces de que los CAS los pasan a 728 es otra cosa. Pero en principio, si el CAS está bien contratado por CAS, ese trabajador no tiene derecho a pasar al 728. Lo que va a tener derecho a reclamar dentro del procedimiento CAS, procedimiento contencioso administrativo en el régimen CAS, y reclamar lo que tenga bien. Ya dependerá de él. Pero, ¿qué sucede en el Poder Judicial? Los CAS demandan y muchas veces sucede que se les da trámite o se les reconoce un derecho. Solamente es posible eso cuando el CAS está contratado indebidamente. Por ejemplo, un obrero municipal que es contratado por CAS, eso no es posible. O un trabajador que ha ingresado antes de que se dé la ley del CAS, el decreto 1057, y lo han puesto de CAS. O un trabajador que expresamente ha ganado una acción judicial donde lo declaran régimen privado 728 y lo han puesto por CAS. En esos casos sí puedes ir al juez de trabajo, pero la regla es que quien ingresa a CAS termina CAS. Siguiente. Por la materia, también, esto ya lo hemos visto, la impugnación de resoluciones de los tribunales administrativos. Nosotros tenemos tribunales administrativos que ustedes vieron, el Tribunal de Fiscalización Laboral, el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal Previsional, y se ve en materia de derecho laboral público y en materia de seguridad social. Cuando las prestaciones sean otorgadas por un organismo público en estos casos, ¿no? Es obvio que si se trata del Tribunal de Fiscalización Laboral, es otra la pretensión. Se buscará la anulación de la resolución, pero no hay una prestación otorgada por un organismo público, sino hay una decisión administrativa de otro tipo. Gracias. Siguiente. Acá tenemos Tribunal de Fiscalización Laboral. Casos faltas muy graves, interpone recurso de revisión, y contra el recurso de revisión que resuelve el Tribunal de Fiscalización Laboral, recién se puede venir al Poder Judicial ante el juez de trabajo. Eso está en todas estas leyes que tienen acá a la vista, ¿ya? Entonces, acá no pierdan de vista algo. El recurso de revisión en el caso de faltas muy graves es necesario para agotar la vía administrativa. Así hemos resuelto una semana, 2 semanas, unas ejecutorias. Entonces, si es falta muy grave lo que impugna y no hay recurso de revisión, no ha agotado la vía administrativa. Continuamos. En cambio, cuando es Tribunal de Servicio Civil, la entidad es la Oficina de Recursos Humanos, Gerencia de Recursos Humanos, como se llame, resuelve, y eso se apela al Tribunal del Servicio Civil. Ahí va en apelación. Y obviamente, resuelto por el tribunal, recién te puedes ir al Poder Judicial. Siguiente. También en el caso de denegatoria, ¿no? Ficta de una resolución, en el caso del Tribunal Administrativo Previsional, o se da la resolución o es denegatoria ficta, también te vas a la vía contenciosa administrativa. ¿Y por qué hablan acá de la denegatoria ficta? Porque en este tema de pensiones se ve mucha dejadez, o será que hay mucha carga,
y se pasan los plazos. Y las personas que van a pedir una pensión, por lo cierto, no son las más jóvenes, ¿no? Para esperar toda su vida. Siguiente. Juzgado de Trabajo conoce impugnación contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Ya lo he explicado. ¿Quién es la Autoridad Administrativa de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, ¿no? Siguiente. La norma del proceso contencioso administrativo ratifica esto y nos dice: los jueces especializados en materia laboral son competentes para conocer de las acciones contra las actuaciones de las autoridades administrativas de trabajo, siguiendo la regla del proceso contencioso administrativo. En esto no hay duda que la competencia es del juez laboral. La misma ley del contencioso administrativo así lo ha establecido. Siguiente. Siguiente lámina. Parece que no la voy a pasar. Ahora sí. También tenemos que ver el precedente constitucional Bailón Flores, que le ha dado al juez de trabajo, y esto es ya bastante antiguo, ¿no? Capacidad para conocer los casos de reposición del decreto legislativo 276, la ley 24041, que fue modificada, ¿no? O se restituyó su vigencia, y regímenes especiales. ¿Y por qué hace esto? Porque en el precedente Bailón Flores se trata de controlar la llegada de expedientes laborales a la vía del amparo. Entonces dice, todos estos casos de reposición, no. Siguiente. Las actuaciones administrativas, los nombramientos, impugnación, adjudicación de plazas, todas estas rotaciones, es decir, actos de administración de personal, tampoco los acepta como el amparo. ¿Y a dónde se va todo eso? Al contencioso administrativo, por eso lo estoy mencionando. Todos estos casos, dice el presidente Bailón Flores, que se van al contencioso administrativo. Siguiente. Acá seguimos. Cuestionamientos de remuneraciones, bonificaciones, subsidios, permisos, licencias. Pero esto decía Bailón Flores en esa época, ¿no? Ascensos, impugnación de sanciones administrativas, ese límite de edad. Pero ya los temas de remuneraciones han sido suprimidos para el Tribunal del Servicio Civil, en el caso que vengan del Tribunal del Servicio Civil. Pero si vienen de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o, perdón, de la Administración Pública, no hay problema, porque hubo una interpretación que decían que ya las cuestiones relativas a remuneraciones no se podían ver en el contencioso, y eso no es así. No se podrán ver en el Tribunal del Servicio Civil, pero se ven en el contencioso. Siguiente. Esto viene a aclarar lo anterior. La vía procesal satisfactoria para la reposición es la ley procesal del trabajo, salvo cuando esa vía no lo permita o cuando el demandante persiga tutela urgente sus derechos constitucionales frente a despidos nulos. En el caso no vaya a tener tutela satisfactoria en la vía laboral. ¿Y por qué viene esto al caso? Porque habrá situaciones en que el trabajador no irá al contencioso, irá al proceso de amparo, ¿no? Son muy pocos casos y sobre todo son la situación que debe ser evidente la violación. Por ejemplo, un trabajador que es víctima de un acto material podría ser amparo. ¿Por qué? Porque es evidente que lo han despedido. No, hay bastantes casos, ¿no? Siguiente. Por el territorio. Siguiente. El juez de trabajo es competente del lugar de domicilio del demandante y el lugar donde se produjo la actuación, materia de demanda o silencio administrativo. Por lo general se utiliza esto donde se produjo la actuación, materia de demanda o silencio administrativo. El domicilio del demandante, la verdad es que no hemos visto casos, ¿sabes? Pero sí es posible.
Siguiente. Por razón de la función. Adelante. El juez es de la subespecialidad contencioso administrativo, pues es en primer grado, no es el juez de primera instancia, el que resuelve en primera instancia. La siguiente la mira, por favor. La sala laboral conoce en segundo grado en apelación. Miren, antiguamente la sala conocía los procesos contenciosos administrativos en primera instancia. Ahora ya no, bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no? Lo conoce en apelación. Siguiente. Y la sala segunda y cuarta de la sala de la Corte Suprema lo conocen en casación. ¿Cuándo? Cuando son sentencias expedidas en segunda instancia, o sea, revisión por las Cortes Superiores en los procesos contra la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal Administrativo, la SUNAFIL y todos los demás que le hemos dicho. Sentencias o los autos, pero no cualquier auto. Autos que ponen fin a la instancia. Por ejemplo, declaran fundada la excepción de prescripción. Declaran fundada la excepción de caducidad. Entonces, en esos casos se puso fin a la instancia. Siguiente. La primera y la tercera también conocen de casación, pero sentencias de las Cortes Superiores en revisión, pero el caso de los otros trabajadores públicos, o sea, los de la 27C, de la 25, la 2530, es decir, resoluciones que tienen que ver con el derecho público, laboral y previsional, ¿ya? Siguiente. Y hay un pleno, aunque ya saben ustedes que los plenos a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado ya no tienen carácter obligatorio. Lo único que obliga es la decisión emitida en sede constitucional. Yo les doy el número de la decisión del Tribunal Constitucional sobre los plenos, creo que la tengo. Es el expediente 04240-2024 PHC/TC Junín del 15 de septiembre del 2025. Repito, expediente 04240-2024 PHC/TC Junín del 15 de diciembre del 2025. Bueno, entonces ya los plenos, la verdad, a mi parecer, no tiene mucho sentido. Lo que sí va a tener mucho sentido y que debería verse es los plenos casatorios. Bueno, ¿qué pasó acá? Este es un caso bastante sencillo. Miren, les cuento. Cuando se hacía un pleno antes, no es que se buscaba todas las materias difíciles o que fueran discutibles. Lamentablemente los plenos se hacían en la medida en que había personas, jueces, pues, ¿no?, que proponían un tema y querían que se viera, y a veces se hacía, y eso ocurrió con esto. El juez es competente para conocer del material laboral, las demandas laborales y profesionales con las actuaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso es evidente, no necesitaba pleno. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la superintendencia están sujetos al decreto legislativo 728 y la mayoría están en AFP o los antiguos en la 2530. Entonces, un pleno para decir eso, pero se hizo. Siguiente. Agotamiento de la vía administrativa. Bueno, la falta de agotamiento de la vía administrativa se presenta cuando no se ha cumplido con el procedimiento administrativo previo antes de recurrir al Poder Judicial. Eso ustedes lo saben. Siguiente, por favor. La ley del contencioso
administrativo nos dice que es requisito para la procedencia agotar pues, la vía administrativa conforme a la ley del procedimiento administrativo general, que ustedes ya saben que acaba de salir un texto único ordenado. Siguiente. ¿Y qué dijeron los plenos? Bueno, dijeron que los trabajadores del 728 no necesitan actuar la vía administrativa. Y esto es evidente. Lo que sucede que en esa época de este pleno había la discusión de algunos magistrados que ya se jubilaron, que dudaban si los trabajadores del 728 tenían que agotar o no la vía administrativa. Ellos son como cualquier trabajador privado, entonces no necesitan agotar la vía administrativa. Igual la de la superintendencia de banca fue propuesta por un magistrado que ya no está. Y fueron propuestas que se aceptaron, pero básicas, ¿no? Porque esto es evidente. Siguiente. ¿En qué caso se necesita agotar la vía administrativa? En lo del 276, en lo de la 24041, que como saben fue restablecida por la 31115, los CAS que se inician y continúan el régimen, lo del Tribunal del Servicio Civil y los trabajadores de regímenes especiales, ¿no? Policías, militares, etc. Siguiente. El Tribunal del Servicio Civil tiene estas competencias: acceso, evaluación, régimen disciplinario y término del servicio civil. Cuando son trabajadores de régimen público, esto puede ser visto por el tribunal. Sin embargo, este tribunal, a mi parecer, indebidamente, se ha abocado a conocer el caso de trabajadores de régimen privado. Y resuelve y se cumple, ¿no? Pero me parece que la correcta interpretación es que debería ser solo trabajadores de regímenes públicos. Siguiente. Y no es exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando se impugna actos materiales. Es obvio, ¿no? Fui a trabajar y no me dejaron entrar. ¿Qué voy a impugnar si no hay nada? No hay resolución, no hay oficio, no hay nada. Simplemente no me dejan entrar a trabajar. Entonces, no necesito agotar la vía administrativa porque es un acto material. Siguiente, por favor. La ley del contencioso administrativo nos dice cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en primera instancia en sede administrativa. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gente que pide pensión por lo general son gente de edad avanzada. Entonces, no pueden estar sujetos a estar esperando que la administración les resuelva. Piden y pasa el tiempo y si le han denegado o hace valer el silencio administrativo, puede seguir a la vía judicial. Siguiente, por favor. El artículo 20 de la Ley Procesal de Trabajo decía de secciones del agotamiento, que no es exigible, pero estas dos secciones en realidad no tiene mucho sentido porque dice la misma ley que cuando existe un procedimiento previo ante el órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrir antes de avanzar, de acudir al procedimiento contencioso administrativo. Si te dice esto, acá te he dicho que no es exigible, acá sí es exigible. Entonces, la conclusión es que los trabajadores en que se les exige el agotamiento de la vida administrativa deben hacerlo. Siguiente lámina. Esto ya es un acuerdo del Pleno del 2015. Miren, la demanda, cuando el contenido esencial es del derecho a la remuneración y es denegado en primera instancia administrativa. Bueno, el mismo criterio que para la pensión se manejó para la remuneración. La remuneración, pues, es necesaria, es un derecho alimentario, entonces a las personas no las podemos tener esperando, pues, que se resuelva lo que la burocracia considere. Entonces resulta válido este criterio. 2015. Siguiente. Sin embargo, para decepción de todos,
En esa época, el 2015, se le atribuyó el contenido esencial a esto, al pago de remuneración básica, total, permanente, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, compensaciones económicas, beneficios, toda de cualquiera sea la forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente financiera. Pero muchos de estos ya no existen. Y como tienen que ser específicamente señalados, este contenido debería ser actualizado. Esto es del 2015, ya hace 11 años. En esa época, pues, hoy día ya hay conceptos remunerativos que, como les digo, han sido superados. Siguiente. Bueno, con esto terminamos esta exposición. Les agradezco su atención y si hubiera algunas preguntas, hacerle unas 3 preguntas porque estamos bastante avanzados con la hora. Bien, si tenemos alguna pregunta a través del aula alterna, por favor. Bueno, parece que está claro todo, que no hay ninguna pregunta. Entonces, les agradezco por su atención a ustedes, ¿no? Sí, antes de despedirnos, doctor Arévalo, queremos invitar al doctor Rogelio Alberto Sea Catacora, integrante del módulo contencioso administrativo, laboral y previsional de la Corte Superior de Justicia de Tacna, quien desea expresar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, quien desea expresar el agradecimiento a usted por esta brillante exposición. Muchas gracias. Adelante, adelante. Sí, doctor Javier Arévalo Vela, en representación de este módulo contencioso administrativo laboral, que el día de hoy cumple 2 años de funcionamiento y que ha venido desarrollando una labor en beneficio de los litigantes. Agradecemos la brillante exposición que ha dado en relación a las reglas de competencia del proceso contencioso administrativo, enseñanzas que las sabremos valorar y tomar muy en cuenta para lo que es el ejercicio de labor jurisdiccional en beneficio de toda la población litigante de la ciudad de Tacna. Agradezco sus enseñanzas. Tenga usted un buen día. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, yo siempre quedo para cuando haya la oportunidad, un tema que necesiten, me avisan con la anticipación. Sobre todo ustedes saben que mi especialidad es todo lo que es el derecho laboral y en el caso del contencioso administrativo laboral es interesante porque nosotros resolvemos en casación contencioso administrativo laboral. Entonces, para ustedes, pues algo que vamos a ver cómo hacemos para hacerle llegar las resoluciones. Sobre todo acá llegan las multas de la SUNAFIL. Eso llega bastante. Más bien, luego coordine con mi asistente doctor para tener su correo y le enviamos las resoluciones. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Bien, buenas muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Nuevamente, a nombre del módulo corporativo contencioso administrativo, laboral y previsional de la Corte Superior de Justicia de Tacna y de la presidencia de Corte, encabezada por el doctor Renzo Manuel Medina Chávez, agradecer al doctor Javier Arévalo Vela por la brillante exposición del día de hoy, al conmemorarse el 2º aniversario del módulo contencioso administrativo de la Corte de Tacna. Muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Arévalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todo. Buenas tardes.